Estoy de acuerdo con todos ustedes. William el Camarón Zepeda contra Isaac el Pitbull Cruz es de las peleas que más se nos antojan que suceda en este 2024, porque digan lo que digan, a mi gusto, la pelea contra Gervonta Davis se hace cada día más y más lejana, porque como ya todos lo sabemos, el Pitbull Cruz se cotiza y está pidiendo mucho dinero. Esto puede ocasionar que Gervonta Davis a la larga se desespere y opte por otra pelea, aún sabiendo que pelear contra el Pitbull Cruz le dejaría mucho dinero por toda la afición que se carga el Pitbull. William Zepeda contra Pitbull Cruz es la pelea que más probablemente suceda para este 2024, y es que ya todos tienen sus parejas, y en este video les voy a explicar las razones y también vamos a exponer lo que muchos de ustedes pensaron desde la última vez que peleó el Camarón Zepeda, ese 16 de septiembre de este año contra Mercito Gesta. ¿Se acuerdan? Un filipino de 36 años que en ese tiempo traía un récord de 34 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y 3 derrotas, 2 de ellas por nocaut con 3 empates. Clasificado en el número 25, bastante decente, número 25 del ranking mundial de los pesos ligeros, con una efectividad noqueadora del 50%. William el Camarón Zepeda, a nosotros el respetable público, nos dejó muy satisfechos. Hizo pedazos a este filipino que para nada era un bulto como algunos se atreven a decir. El Camarón Zepeda lo despachó con una ráfaga furiosa de golpes para terminar noqueándolo en el round sexto. Fue una matanza, una masacre. El referee tuvo que parar el combate, que a este punto ya se había vuelto una auténtica carnicería. Esa pelea a todos nos dejó muy satisfechos, nos dejó perplejos, y en las redes sociales se empezó mucho a platicar de una pelea entre William Zepeda e Isaac el Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz tenía compromiso con Giovanni Cabrera, un boxeador que decía que peleaba como mexicano, y la verdad que sí, porque le terminó dando el sustazo de su vida al Pitbull Cruz. El Pitbull casi pierde esa pelea contra Giovanni, que se llevó a cabo en los Estados Unidos. En esa pelea le quitaron al Pitbull Cruz un punto por un cabezazo que tiró en el octavo round, y en esa pelea vimos a un Pitbull Cruz muy carente de recursos, que ganó sin convencer, que abandonó el picabo por una técnica mucho más cuadrada, sin variantes, sin juego de piernas. Vimos a un Pitbull que se volvió loco queriendo noquear a Cabrera, y Giovanni Cabrera, lejos de correr, no, para nada, no salió correlón. Cabrera dio la cara y dio una buena pelea, resistió como una pera loca humana toda la pelea. Pitbull ganó, pero no pudo noquear y no convenció, y quizá no sea tan descabellada la idea de aceptar a Mike Tyson en el equipo de Pitbull Cruz. Sí, hace unos días el propio Mike Tyson en sus redes sociales manifestó que le gustaría estar en la esquina de Pitbull Cruz, ya que le gusta mucho cómo pelea y le recuerda mucho a él cuando era joven. Yo creo que Mike Tyson hizo un estupendo trabajo con Francis Ngannou, y no veo por qué no puede ayudarle al Pitbull en mejorar su deficiente técnica del picabo. Nadie ejecutaba mejor el picabo que Mike Tyson, y quién mejor que Mike Tyson a enseñarle esa técnica maestra, porque el Camarón Zepeda no es Giovanni Cabrera. Camarón no se va a quedar ahí paradote recibiendo y aguantando golpes. El Camarón sí te contragolpea, y ese estilo frontal que enseñó el Pitbull Cruz, creo yo que le podría salir contraproducente contra un Camarón que anda inspirado, contragolpea muy bien y va por todas. Aquí, como pueden observar, en el ranking internacional del peso ligero vemos que es una de las categorías más difíciles porque está plagada de superestrellas. Vemos en el número 1 al delincuentazo del Gervonta Davis, en el número 2 al inflado ratero Devin Haney, ese Haney es pura pantalla, en el 4 al grandioso Vasily Lomachenko, el high-tech, que va a pelear contra Cambosos en enero o febrero del 2024. Ya solamente falta que se pongan de acuerdo en las bolsas. Y en el quinto, aquí debajo de Lomachenko, está William el Camarón Zepeda, muy cerca de Gervonta Davis. Camarón está a punto de tener una mega pelea, y como lo representa Oscar de la Hoya, estoy seguro que van a buscar la pelea de los grandes billetes, como lo ha manifestado Oscar de la Hoya en su cuenta de Twitter. Y sin duda, por lo que representa el Pitbull, la pelea que más dinero le dejarían a Golden Boy Promotions y el Camarón Zepeda sería contra su compatriota Isaac el Pitbull Cruz. Y ese día, mi querida audiencia, respetable público, mi corazón estará dividido. Me reservo el pronóstico porque los dos estilos me gustan, los dos peleadores me caen muy bien, y mi corazón simplemente está dividido. Lo único que esperamos es ver una excelente pelea, acojonante, y si Mike Tyson se une al equipo de Pitbull Cruz para pelear contra el Camarón Zepeda, le ayudaría mucho a pulirse para ahora sí buscar a Gervonta Davis, porque el Pitbull Cruz en
la clasificación, déjenme decirles que está en el 8. Lo bajaron, está en el lugar número 8, arribita del australiano George Kambosos. Kambosos, por supuesto, no tiene ninguna intención de pelear contra Pitbull, ya que va directo por Lomachenko para tratar de reavivar su muerta carrera. Gervonta Davis está pensando en Haney o Stevenson, y aquí a mi gusto el caballo negro bien podría ser el Camarón Cepeda, pero me gustaría a mí en lo personal verlo pelear contra un verdadero reto. Me gustaría ver al Camarón enfrentar a Pitbull Cruz. Derrotando al Pitbull Cruz, toda la fama que ha venido acarreando Pitbull sería inmediatamente absorbida por el Camarón. Se convertiría en el favorito de la afición. Y esta pelea es seguro de que se vaya a dar, en mi opinión, sí, bastante segura. Y el que gane se convierte en un caballo negro potencial, una amenaza potencial, capaz de darle en la torre a los primeros 3 clasificados. No le voy a ninguno de los dos en particular porque los dos me caen bien, pero para ser honestos me gustaría que ganara el Pitbull Cruz. Si es que tuviera que escoger uno, a fuerza me quedaría con el Pitbull. Así que será mejor que se prepare para ser el caballo negro e ir por todos los títulos posibles. Y déjenme decirles, fácil no está para ninguno de los dos. El Camarón Cepeda tiene un récord de 29 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, tiene una efectividad noqueadora del 86.21%, muy alto. Ha peleado en México y los Estados Unidos y en los dos países ha triunfado. Tiene una buena edad, 27 años, un alcance de 1.75 metros y es de San Mateo Atenco. Cepeda ha peleado con buenos boxeadores, pero a mi gusto ya está listo ahora sí para enfrentar a un verdadero reto antes de ir por los Haney, los Shakurs o los Davis. Lo más lógico es foguearse primero con el Pitbull Cruz y a ver de qué cuero sale más correa. Y por su parte, el Pitbull Cruz tiene un récord de 25 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 2 perdidas por decisión y un empate. Está más chaparrito que el Camarón, tiene un alcance de 1.60 metros. Ambos pelean al más puro estilo mexicano y si estos dos pelean, lo más probable es que esta pelea termine en un baño de sangre. Sin duda alguna, una pelea excelente para todos los mexicanos fanáticos de este hermoso deporte. Pero nosotros aquí en Richie Blog queremos leer tus comentarios. ¿A quién vas? ¿Al Camarón Cepeda o al Pitbull Cruz? ¿Y por qué? Yo sé que es una pregunta muy difícil, pero aquí los leo. Saben que en este canal su opinión sí es importante y hemos llegado ya al final de este video programa. Si te ha gustado, te pido de favor que lo compartas con un amigo, compártelo en tu Facebook, en tu WhatsApp, en todas tus redes sociales, porque la meta para este video es llegar a 100 likes y 3000 vistas. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú nos regales un like y compartas este video, lo vamos a lograr. Mi hermano Richie, te mando un saludo y estamos listos para ver el especial de los 60,000 suscriptores, que primero Dios lo estrenaremos este viernes. Así que suscríbete al canal si aún no te has suscrito, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y que estés al tiro con nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.